pues si no tienen cuidado con su manera de realizar búsquedas, puede ser que, que tengan una solución no factible al final. Por ejemplo, aquí en la parte de Grasp, que es también en pantalla, pues puede ser al momento de hacer la búsqueda local. Eso lo vemos en búsqueda tabú con el ejemplo que hicimos, que decíamos, bueno, es que ni siquiera nos estamos fijando si eso no es factible. Entonces, en algún momento me parece ser que fue Diego el que dijo, eh, ¿qué pasa, no? Entonces, pues en sí, del temario, las heurísticas que nos faltan por ver, ya únicamente es algoritmos genéticos y la, la heurística lagrangiana o los métodos lagrangianos. En sí, búsqueda dispersa, a mí siempre se me ha hecho como unos algoritmos genéticos realmente. Solo que pues tienen ahí su chiste y eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. Yo creo que en esta semana podríamos ver los algoritmos genéticos y búsqueda dispersa y la siguiente semana tal vez ya ver lagrangianos para así adelantarnos 2 semanas en el temario. Y en las siguientes 2 semanas igual y platicar un poco sobre las penalizaciones, cómo, cómo podemos evaluar o cómo hacer una búsqueda local de tal manera que tomemos en consideración eso de decir es factible o no es factible lo que estamos generando, para que en función de eso penalice si es factible o no es factible y que sea un mejor procedimiento de búsqueda. Entonces, vamos a estar viendo eso. Ya casi terminamos el temario. Lo que me preocupa es que sé que en sus proyectos pues no vamos tan avanzados como quisiéramos. Entonces, para poder usar las semanas del 30 al 3 y del 6 al 10 y ya como poder ver de lleno sus proyectos. Entonces, pues bueno, nada más como tipo repaso, lo que les digo que me gusta hacer para que ustedes vean las diferencias. Si ustedes se acuerdan, Grasp es un método multiarranque. Tenemos varias soluciones iniciales, hacemos varias iteraciones para así tratar de generar varias soluciones que eh, creemos o esperamos que sean buenas al usar un procedimiento glotón. Luego, con búsqueda local, mejoramos dichas soluciones y aquí pues vamos a estar llegando a óptimos locales. La idea es, como van a ser muchos arranques, vamos a tener diferentes óptimos locales y la esperanza es de que alguno de estos sea el óptimo global y ese es el que nosotros vamos a regresar como solución de la heurística. Entonces, aquí estamos utilizando un procedimiento aleatorio para generar varias soluciones. Tratamos de eh, tener una buena exploración y con una búsqueda local tratamos de mejorar su explotación. Pero bueno, hay aleatoriedad, tenemos varias soluciones y al final nos quedamos con la mejor. Esto pues va a ser un poco parecido a los algoritmos genéticos, pero no tanto. Entonces, esto era Grasp. En recocido simulado, lo que hacíamos era, en lugar de generar múltiples soluciones, para escapar o para encontrar un óptimo global y no quedarnos en el óptimo local, lo que hacíamos era permitir movimientos de no mejora. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues a partir de números aleatorios, entraba una parte aleatoria, y un parámetro que era la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, nosotros podemos cambiar más seguido y a menor temperatura es más difícil que cambiemos.
Contestando tu pregunta, Diego, sí me gustaría que siguiéramos con prácticas, pero me gustaría ya que fueran enfocadas a sus proyectos. Por eso quiero apurarme con el temario. Ah, va. Bien, entonces, porque incluso si se acuerdan, tenemos pendiente una práctica que no la terminamos, pero quiero llegar justamente a ver lo de Ciplex para que terminemos esa práctica y ya avancemos con la pues, prácticas, pero ya de su proyecto. Ok, entonces, pues bueno, aquí en recocido simulado es algo aleatorio y viene el concepto de permitir no mejoras. Búsqueda tabú. Ay, aquí creo que nunca encontramos el pseudocódigo A. Bueno, en búsqueda tabú, si ustedes se acuerdan, ya no hay nada aleatorio, ya es determinista el método. Y aquí lo que se hace es ver una historia y decir, bueno, voy a tratar de no repetir mis mismas decisiones, no repetir todo, sino fijarme en qué es lo que me conviene. Y si es algo que he usado mucho, ya no lo hago. ¿Para qué? Para tratar de hacer una mejor exploración. Y entra lo que es el criterio de aspiración y entra lo de la memoria a largo plazo. Entonces, eh, pues aquí es como una cosa distinta. Tiene la noción de permitir movimientos de no mejora que, al igual que en recocido simulado, solo que la diferencia es de que no va a ser algo aleatorio, sino que únicamente vamos a permitir movimientos de no mejora cuando siempre haya una no mejora. Es decir, cuando todos estos eran negativos o cuando tenía algo positivo, pero por cuestiones de que eran movimientos tabú, no los podía usar y no cumplían con el criterio de expresión. Entonces, aquí en busca de tabú también hay movimientos de no mejora, pero no es algo aleatorio, es algo totalmente determinista. Y pues aquí también entraba como criterio de paro, pues cierto número de iteraciones o cuando se llevaban ya no mejoras, bueno, tantas no mejoras continuas, seguidas. Ok, hasta aquí pues son las heurísticas que hemos visto. Creo que de momento ya no hay dudas de estas, salvo que ustedes me indiquen lo contrario. Déjenme brincarme ahorita. eh, por cierto, les subí, o Alison, seguramente Alison sí. Alison les subió el artículo de búsqueda tabú. Sí, no, tal vez. No, sí se lo subió. Ah, perfecto. Gracias, Diego. Bueno, pues hoy quiero ver algoritmos genéticos, que es el que están viendo ahorita en su pantalla. Y estos algoritmos, pues como pueden leer ahí, básicamente los hicieron como para imitar un proceso de evolución natural, la supervivencia del más apto. Aquí em, creo que vale la pena hacer un breve comercial. Si ustedes se ponen a buscar en bibliografía, métodos heurísticos o algoritmos heurísticos o heurísticas para resolver problemas de cualquier tipo, van a encontrar chorrocientos mil heurísticas diferentes. Las que estamos viendo nosotros, pues digamos que son las clásicas, las iniciales. Aquí creo que vale la pena comentarles que los algoritmos genéticos sí funcionan y funcionan súper bien. Es una muy buena heurística. Pero tal vez dio pie a que surgieran un montón de otras heurísticas que no valen la pena. Si ustedes buscan en así como Google, Google Escolar, cualquier lugar, estas heurísticas que yo les platicaba, que hay de todo, van a encontrarse
lo que se conocen como, bueno, no tengo muy presente ahorita el nombre, pero algo así como heurística de colonia de hormigas, o heurística de abejas, o heurística de los changos, heurística de murciélagos. Como que se dieron cuenta de que imitar el proceso de evolución natural era muy bueno, y entonces todos dijeron, pues vamos a tratar de imitar cómo se comportan los animales, y ya con eso tengo una heurística. Y después salió, eh, ¿cómo se llama esta heurística? Que siento que voy a lanzar una pedrada muy fuerte, pero era una heurística de notas musicales, o heurística de armonía, quién sabe qué. Y entonces lo que hacen al final del día es que ni siquiera están creando heurísticas, no crean nada nuevo bajo el sol, según intentan recrear o fijarse en, en cosas de la naturaleza, y para eso hacer una heurística buena de optimización, pero no, o sea, siguen usando o definiendo las mismas heurísticas, nada más cambiándole el nombre y poniéndole algo que tenga que ver con animales o con cosas que ya existen. Y pues bueno, van a encontrar un montón de esas heurísticas que no aportan nada nuevo y nada más son como nombres rimbombantes. Y bueno, todo esto surgió porque vieron que algoritmos genéticos funcionaba y funcionaba bien. Entonces, yo les invitaría a que si en algún momento de su vida se llegan a topar de nuevo con estas heurísticas, que sean un poco, ¿cómo decirlo?, reservados, o que, pues sí, que tengan su reserva al momento de decir, pues la voy a usar si tiene alguno de esos nombres. Como que traten de ver qué es lo que están haciendo primero. Bueno, pues aquí de forma muy, 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 muy simplificada, la evolución lo podemos pensar como el resultado de relaciones de creación de nueva información genética. Cuando sus papás los, los crearon, pues hay una mezcla de información genética tanto de su papá como de su mamá, y ustedes mezclan eso para dar pie pues a ustedes. Eh, entonces, aquí hay una mezcla de dos informaciones que tenían dos seres anteriores para generar o crear un nuevo ser. También pasa con el tiempo, digo, tal vez pasa mucho, mucho tiempo, pero existe lo que es la mutación. Eso también lo vamos a ver más adelante. Tipo X-Men sería como algo muy, muy al límite, pero hay mutaciones más pequeñas que se van dando con el paso del tiempo, y pues tristemente esas mutaciones casi siempre son para mal. Lo que, si le preguntan a los médicos, serían los organismos incompatibles con la vida, pues puede ser ese tipo de mutaciones. Y ocasionalmente esas mutaciones, digo utópicamente como eran los X-Men, pues dan pie para que se mejore el organismo y sea algo mucho mejor de lo que existía antes. Entonces, vamos a tratar de abstraer eso, lo que era generar un nuevo ser a partir de sus antecesores, de sus padres, y considerando que hay una mezcla de su información genética, y esa mezcla puede tener algo de mutación. Entonces, ese es un primer elemento que nosotros vamos a tener en la heurística de bueno, los algoritmos genéticos. Y vamos a estar hablando de un proceso de selección, la selección natural, es decir, sobrevive el más apto. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que estamos bueno, todavía estamos, pero de otra forma. Estamos en la época donde sobreviven únicamente los más aptos, y los que no son suficientemente fuertes, los que no son suficientemente inteligentes, o los que su población no los quiere, pues
se muere, no puede sobrevivir. Y aquí vamos a hablar de una competencia por recursos, ¿sí? Entonces, esa es una característica que tienen los algoritmos genéticos, donde vamos a pensar que pues es un recurso limitado, entonces de un tiempo al otro solamente sobreviven cierta cantidad de individuos. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Pues los más fuertes. ¿Sí? Ok, bueno, aquí van a haber varias opciones, igual ahorita lo platicamos, pero a grandes rasgos esta es la idea. Vamos a crear nuevos individuos a partir de tener dos sujetos que deciden juntarse para procrear. Ese nuevo individuo que va a nacer puede ser o puede que no, que tenga una mutación, ¿sí? Que haya ahí algo raro que pase con él. Y una vez que nosotros ya tengamos nuestro pool, que tengamos nuestro conjunto de individuos, tanto los que estaban, que se crearon, como los creados o la nueva generación, entre todos esos se van a pelear por ver quién sobrevive, que es la selección. Entonces, los individuos mejor adaptados, pues son los que tienen un mejor chance de sobrevivir y además van a ser también los que tengan un mejor chance de procrearse. Entonces, una vez que ya está eso, pues tenemos que hablar de una selección natural. Esa selección natural, lo vamos a platicar ahorita más adelante, pues va a estar en función, y también la reproducción, va a estar en función de qué tan aptos son para sobrevivir. Eso va a ser una función fitness. Aquí en los algoritmos genéticos se le conoce como función fitness. En GRASP era lo que ustedes podrían conocerle como el custom open, pero en general pues es la función objetivo, ¿no? La que asocia una calidad con una solución. Y bueno, pues aquí en pantalla tienen alguna... Ah, bueno, también esto es muy importante. Ya me lo quería brincar. Eh, insisto, tratan de hacer una analogía entre la selección natural y problemas de optimización. Entonces, la verdad, yo siempre fui muy malo para esto. No se me daba nada de memorizar biología, química. Bueno, química todavía algo, pero biología, historia, geografía, soy malísimo. Eh, aquí hablan un poco de cómo está la información en el ser humano y que se transmite pues a través de los cromosomas. Y en algún momento vamos a hablar de lo que es un fenotipo y de lo que es un genotipo. No me acuerdo, pero ahorita les digo algo, les miento descaradamente y en el artículo lo pueden ver bien. O si ustedes mismos ya lo saben ahorita, me corrigen. Según yo, según yo, el fenotipo vendría siendo cómo está la codificación en el cromosoma. Imagínense que su cromosoma, y bueno, es la analogía que vamos a hacer, que su cromosoma es un vector de entradas tal vez binarias o otra cosa, 0, 1, 0, 1. Y entonces bueno, déjenme igual inclusive rayarlo en una pizarra para que no quede tan al aire, aterricemos mejor y esté más claro. Entonces, imaginen ustedes que este es como el cromosoma o su cadena y esto, pues aquí tiene, es- bueno, cada uno de estos va a ser como el cromosoma, no sé, pero imagínense que esta es la cadena de ADN, ¿no? Entonces, cada uno de estos pues tiene asociados un valor. Voy a poner como si fueran ceros y unos. Ay, etcétera, ¿no? Algo de este estilo. Entonces, dependiendo del valor
y de ciertos bloques, aquí van a ver como bloques. Imaginen, por ejemplo, que estas 3 cromosomas están asociados con el color de sus ojos, que estos 4 están asociados con el color de su cabello y que este cromosoma pues está asociado con qué tan grande es su cabeza, por decir algo. Entonces, eh, volviendo a lo de genotipo y fenotipo. Ay, sí, ustedes disculpen que sin querer puché un programa y me sacó de bueno, ya no veía la pantalla. El genotipo, según yo, es este conjunto o esto que está aquí, los valores que aparecen en su codificación. Y el fenotipo van a ser ya los rasgos observables, es decir, el genotipo sería este 010 y el fenotipo sería decir, pues tienen ojos cafés, o ojos verdes, azules, amarillos, grises, como sean. El genotipo podrían ser estos cuatro números que aparecen ahí o estos 4 como cromosomas y decir, ustedes tienen el cabello azul, por así decirlo. ¿Sí? Y pues bueno, el 0, pues cabeza normal. Entonces, eh, pues genéticamente se maneja las características o cómo son los individuos a partir de su estructura de ADN y la estructura de ADN pues va a ser cadenas de cromosomas y estos cromosomas pues van a cada tantos o ciertos subconjuntos van a estar asociados con tales características de las personas. El genotipo pues va a ser cómo está codificado en la cadena de ADN y el fenotipo, bueno, déjenme lo escribo acá. Entonces, el genotipo va a ser el rasgo observable de la persona y el fenotipo va a ser cómo está codificado en su estructura de ADN. Hasta aquí vamos bien, ¿me van siguiendo? Sí, no, tal vez. Ok, parece que sí. Bueno, pues querían aprovecharse de eso y entonces decir, pues voy a tener individuos, pero pues volvemos a lo mismo. Una computadora necesita que le den la información de manera que ustedes, bueno, ustedes no, la computadora pueda entenderlo. Entonces, ustedes no pueden meter personas a una computadora. Afortunadamente a la fecha así es. Y pues la manera en que dijeron vamos a hacer esto, pues es como con la estructura de ADN. Digo, ya hay computadoras e incluso pues está súper padre, que sí pueden meter sus muestras de ADN y ya checan todo, ¿no? Pero para fines prácticos de nosotros, problemas de optimización, vamos a hacer la analogía donde nuestros individuos vamos a estar codificados ay, como soluciones. ¿Sí? Entonces, por decir algo, el problema del revenue management o el problema de la mochila, una solución es un vector en RN, puede ser binario, puede ser entero, ¿sí? O sea, podría ser esta una solución, podría ser algo del estilo entero. Y otra solución o otro ejemplo, con sus problemas ya de proyectos, por ejemplo el de Diego, pues van a ser árboles. Eh, ya afortunadamente pues también pueden ponerle a una computadora el árbol. En Python ya incluso está esa estructura de datos. Pero si no, pues ustedes pueden ponerlo como una matriz
de incidencias o de adyacencias, ¿no? Algo de este estilo. Ahí. Entonces, pues vamos a estar manejando los individuos pues como soluciones. Vamos a estar manejando lo que son las poblaciones como un conjunto de individuos, que esto pues lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de aptitud para sobrevivir y pues bueno, esta en sí, insisto, lo encuentran como una función fitness, qué tan aptos son o qué tan buenos son. Y esto está fuertemente asociado con pues, la función objetivo, ¿no? Decir, bueno, pues si esta solución tiene un muy buen valor de función objetivo, pues vamos a decir que es un individuo muy bueno y casi seguramente queremos que sobreviva. En las heurísticas o algoritmos genéticos se le conoce como función fitness, pero pues ahí está. Vamos a estar hablando también de no sé cómo ponerlo, procreación. Entonces aquí, digo, pues así ustedes podrían poner lo que quisieran, pero como querían imitar la naturaleza, así es como funciona. Entonces aquí para la procreación, pues vamos a hablar de mezcla de dos individuos para crear otros. Y por crear otros, pues podrían crear uno, podrían crear dos, podrían crear tres. Ya saben, como en la vida, hay familias que no tienen hijos y hay familias que no tienen tele. Entonces, pues, tenían hasta 13 hijos. Y pues bueno, finalmente, procreación y mutación. Aquí una mutación, por decir algo, podría ser que sus individuos ya estuvieran así al momento de, y la mutación pues va a estar asociado como que alguna entrada se modifique. Por ejemplo, aquí en vez de ser 1, 0, 1, 0, 0, 1, podría ser 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Y entonces que la mutación fuera que este cromosoma, por así decirlo, su fenotipo cambiara. Ay, lo puse al revés. Apenas me estoy dando cuenta. El fenotipo son los rasgos observables y el genotipo la codificación. Entonces, esto. Sí, ok, perdón. Sí. Entonces, podría ser la mutación que aquí este gen pasara de tener un valor 0 a tener un valor 1. Bueno, entonces, a grandes rasgos es, bueno, más o menos esto. Y en algún momento vamos a hablar de elitismo. Sí, vamos a hablar de elitismo. Vamos a hablar de, ¿cómo se llama esto otro? Bueno, la aptitud ya está. Esto se escucha tan mal, pero bueno. Vamos a hablar de métodos de cruza, elitismo y vamos a tener, bueno, aquí esto ya como, pues ahora sí, hablando ya de cuestión de optimización, pues esto, ah, vamos a hablar de, ay, se me fueron las cabras. Elitismo, métodos de cruza. Ah, sí, claro. Esto, bueno, ¿cómo le podemos poner? Bueno, le voy a poner convergencia. Entonces, pues a grandes rasgos es esto lo que vamos a estar viendo.
No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Vamos bien? Ok, bueno, pues vamos a pasar al artículo, que ahí pues supongo que podemos ver esto. Ah, podemos ver esto, ¿no? Entonces, todavía hay varias cosas que falta por aterrizar. A grandes rasgos ya tenemos como todos los ingredientes para hablar de los algoritmos genéticos. Pero aquí pues viene algunos, como un mini resumen de lo que va a pasar. Eh, Vamos a estar teniendo una evolución que opera en los cromosomas más que en los individuos, que era lo que les decía hace rato, por ejemplo, en la mutación. La mutación es, cambia este gen. La selección va a ser un proceso en el cual los cromosomas con buenas estructuras se reproducen más a menudo que los demás. Y además de que se van a reproducir más a menudo, también tienen un chance de sobrevivir más alto. Eh, Entonces, estas buenas estructuras van a estar asociadas con un buen valor de aptitud o una buena función, bueno, una buena evaluación en la función fitness. Y esto, el proceso de reproducción va a ser o va a dar lugar a la evolución mediante la recombinación. Estas recombinaciones son los métodos de cruza que les mencioné anteriormente y hay varias opciones. Nosotros vamos a estar trabajando ahorita de entrada con la cruza de un punto o con, y bueno, les voy a presentar la cruza de K puntos, pero hay muchas opciones en que ustedes pueden hacerlo. Nosotros, por los ejemplos, pues nos vamos a quedar con eso, que va a ser, tienen dos padres, un vector es los genes o los cromosomas del padre, el otro vector es el de la madre, y entonces seleccionamos un punto de corte. Ese punto de corte nos va a decir, ah, pues hasta aquí tomas la información del papá y hasta acá tomas la información de la mamá. Eso se conoce como cruza de un punto. Si ustedes tuvieran cruzas de dos puntos, por ejemplo, dicen, ah, pues estos son los dos puntos en los que yo corto. El primer tercio, información del padre. El segundo tercio, información de la madre. Y el tercer tercio, otra vez del papá. Puede ser algo de ese estilo. También existen otros métodos de recombinación que puede ser entrada a entrada. Ustedes corren un número aleatorio y toman un gen aleatoriamente, ya sea del padre o de la madre. Eso puede pasar. Insisto, hay un montón de maneras en que ustedes pueden dar esta recombinación, dependiendo de cómo se sientan de inspirados. Y esto, bueno, también otra cosa que no hablamos, bueno, sí lo mencioné, pero no lo hablamos. ¿Qué tantos individuos vamos a construir a partir de esto? Normalmente lo que hacemos es que tomamos un padre y una madre y generamos dos individuos. ¿Por qué hacemos esto? Por el método de un cruce de un punto. El primer hijo, pues tiene la primera entrada, lo del padre, y la segunda entrada, lo de la madre. Y el segundo hijo lo volteamos. La primera entrada es lo de la madre y la segunda entrada, los del padre. Algo de ese estilo. Eh, bueno, vamos bien hasta aquí. No he ofendido a nadie todavía. Excelente. Eh, pues esto van a ser como lo que tenemos en cuenta para la recombinación. Y la mutación, que era otra cosa que les había comentado, va a ser una vez que ya tenemos esta recombinación, alteramos un poco el código, es decir, alguna entrada le modificamos su valor. Eso es lo que va a ser la mutación. Y bueno, aquí va a haber una memoria implícita, no va a ser tan explícita como en búsqueda tabú, en el sentido en que para nosotros dar una información de un periodo a otro, únicamente nos fijamos en el último momento. Es algo como cadenas de marco. Tenemos toda nuestra historia
pero únicamente nos va a importar el momento anterior o en el momento en el que estamos para generar el siguiente paso. Bueno, aquí pues tenemos la representación cromosómica, lo que era el genotipo. Tenemos una población inicial. Esto era algo a lo que quería llegar. Va a ser algo parecido como GRASP, pero en vez de tenerlo multiarranque pensado de manera independiente de cada quien aparte, vamos a tener todos en conjunto. Vamos a tener una población, en vez de tener, es decir, haz 100 iteraciones, nosotros vamos a tener 100 individuos en nuestra población. Vamos a tener la medida de evaluación, que va a ser la función fitness, o, bueno, aquí le pusieron adecuación, que era la aptitud. Vamos a tener un criterio de selección, reemplazo de individuos. Aquí es donde entra el elitismo. El elitismo es decir, yo siempre le voy a garantizar a los K mejores, a los 10, 20, dependiendo del tamaño de su población. Yo siempre le voy a garantizar a los mejores que pasen a la siguiente generación o poder decir, bueno, cada uno de los individuos tiene cierta probabilidad de sobrevivir que va a estar en función, eso también lo tenemos que ver más adelante, que va a estar en función de su aptitud para, para sobrevivir en la siguiente generación. Y podemos hacer recombinación con una o, bueno, pueden ser una o varias operaciones y puede ser, aquí también, esto, pues voy a ver ya un poco más liberal. También ustedes podrían hacer una recombinación tomando solamente un individuo, 2 individuos, 3 individuos, 4 individuos. Aquí ya no hay nada que les limite a que sea forzosamente con 2 individuos para hacer la recombinación. Se ha visto en las pruebas que, bueno, en diferentes aplicaciones y en diferentes pruebas, se ha visto que funciona muy bien con 2 individuos y con una recombinación de un punto. Y es algo muy sencillo. Entonces, por eso es por lo que hacen normalmente todos. Si tienes algo sencillo que funciona bien, pues ¿para qué cambiarlo, no? Y bueno, también una o varias operaciones de mutación. También se ha visto que entre, no que sea nula, pero si ustedes dan o asignan cierta probabilidad de mutación y esa probabilidad es más baja, funciona mejor. No es tan bueno que tengan tantas mutaciones. Una mutación muy alta da pie a que sea algo como totalmente aleatorio. Una mutación muy baja, pues da pie a que sea algo tipo, digo tipo porque no es lo mismo, pero que sea algo como glotón. Entonces, pues es como más o menos lo que los ingredientes, mis recomendaciones, ustedes pueden y están en todo su derecho y obligación de explorar entre todo esto a ver qué les funciona. Y bueno, aquí está el pseudocódigo de un algoritmo genético donde esta PDT va a ser la población al tiempo T, que va a tener, bueno, aquí le está diciendo mu individuos. Yo normalmente asociaba mu con el factor de mutación, pero bueno. Entonces tienen una población y está en función del tiempo. El criterio de paro, pues va a ser cuántos tiempo, bueno, cuántos periodos de tiempo quieren hacerlo o el número de iteraciones. Y pues tienen su población, van a evaluar a cada uno de los individuos. Esta evaluación la van a hacer a través de la función fitness, función objetivo. Y mientras que no lleguen al criterio de paro, es decir, mientras no tengan ya el número de iteraciones que ustedes buscan, pues ¿qué es lo que van a hacer? Aquí les dice, seleccionen una pareja. Yo les diría, hagan recombinaciones para construir nuevos individuos. Y bueno, aquí ya estaba la recombinación. Entonces, aquí lo único que están haciendo es elegir qué individuos van a ser los que van a utilizar para la recombinación. Esta selección está en función de su función de aptitud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay métodos, ahorita también, bueno, yo creo que eso ya mañana lo vemos. Una vez que seleccionaron a los individuos, hacen la recombinación. Una vez que ya tienen la recombinación, es decir, los nuevos individuos, pues entra el factor de mutación, decir, bueno,
te muto o no, bueno, muto no, no sé si se diga así, bueno, mutas o no mutas. Y ya que está todo, la población nueva modificada y la población original, bueno, hacen la evaluación de la población nueva y entonces ustedes ya tienen tanto su población original como la nueva evaluada y van a hacer la lucha de la sobrevivencia. Ver quiénes sobreviven con una selección entre las dos generaciones. Y aquí es donde entra lo del elitismo. Pues pasan a los mejores directamente o todos compiten. Y pues con esto, al seleccionar los que sobreviven, en el siguiente momento, en su siguiente iteración, pues ya tienen como la población inicial y ya la tienen evaluada. Y entonces pues van iterando de una generación a otra, haciendo este procedimiento y pues terminan cuando pues ya hay ese número de iteraciones. Acá, bueno, aquí ya empieza a hablar lo de los métodos de cruza. Y bueno, ya aquí se va a buscar dispersa, que es el siguiente. Bueno, de un punto, 2 puntos, uniforme y lo aleatorizado que les había dicho. No puedo creer que no venga. Bueno, ya para terminar, que a decir verdad, ya tendría que haber salido corriendo hace 10 minutos. Nosotros vamos a hablar, déjenme ponerlo por acá. Vamos a tener dos opciones para las probabilidades de selección, de apareamiento y de supervivencia. Y eso va a estar dado por, bueno, los métodos que vamos a ver va a ser el método de ruleta y el torneo. Y entonces ahorita les digo más o menos esto, eh, a qué me refiero con eso. Ay, sí. Entonces, ahí imaginen que tengo yo 6 individuos y esto. Y entonces, con el método de ruleta, lo que digamos es, bueno, cada uno de los individuos tiene asociado un, un valor en su función de aptitud o en su valor de función objetivo. Entonces, ese valor nosotros se lo vamos a asignar a cada uno de los individuos. Y vamos a aplicar probabilidades tipo prueba clásica. La probabilidad va a ser este valor entre la suma de todos los valores. Entonces, bueno, dependiendo de si es maximizar o minimizar. Si es maximizar va a ser así y entonces entre mayor sea el valor, pues mayor va a ser su probabilidad de supervivencia. Si es minimizar, lo que pueden hacer es esto, el máximo, bueno, la suma menos algo de ese estilo. Y entonces, pues cada uno tiene asociada una probabilidad de supervivencia. Con el método de ruleta, lo que se hace es que ya que tenemos esas probabilidades asociadas con cada uno de los individuos, se hace un muestreo. Entonces, si este tiene un 50% de ser seleccionado, pues en el muestreo le asignamos esa probabilidad. Si este tiene un 3%, pues también, o sea, al momento de hacer el muestreo, lo estamos considerando y con esta probabilidad pasa. Entonces, este es el primer método, que es el método de ruleta, y es hacer un muestreo donde les asignamos probabilidades en función de su función de aptitud. El otro método, que es el método de torneo, ustedes diseñan algo de este estilo. Aquí, por la cantidad de individuos, pues tengo que hacer esto. Imagínense, bueno, no sé qué tan buen ejemplo sea, pero ahorita, por ejemplo, en el fútbol con sus repechajes, que hay equipos que pasan directo a la fase final y hay equipos que tienen que pelearse antes de llegar a la fase final. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que de manera aleatoria se asignan en dónde van a estar cada uno de sus concursantes, los participantes, y es un pleito directo. Por ejemplo, este compite con este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el que tenga mejor valor de aptitud o mejor aptitud pasa a la siguiente ronda. Entonces, aquí estos dos se pelean y una vez que ya tenemos estos dos ganadores,
los dos ganadores se van a pelear. Y el ganador de los ganadores, pues va a ser el que asocie, bueno, ya sea como para recombinación o para supervivencia. Si es para recombinación, el ganador de los ganadores sería como uno de los dos que va a aportar la información. Y el otro, pues va a ser el que gane de estos dos. Entonces, con eso ustedes podrían tener sus dos genes que dan información. Y si es para supervivencia, el ganador de los ganadores, pues se pelea con el ganador de acá y el que gane de todos ellos es el que avanza. ¿Sí? Algo de este estilo es lo que vamos a tener nosotros en algoritmos genéticos. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda hasta aquí.